amigos, saludos. ¿Cristianos o poscristianos? Una pregunta importante. Yo creo que ya muchos de ustedes se habrán hecho esta pregunta. Y quizá en este contexto de los videos del cambio de rasante. Cambio de rasante, recordemos, ¿no? Es eso que se da, lo que pone la fotografía de carátula de todos estos videos. Se ve ahí el cambio de rasante, cuando el carro llega a la parte alta de la subida y ya pues aquello queda atrás, el horizonte viejo, y a este otro lado de la montaña o de la loma empieza a verse otro horizonte distinto. Hay veces que puede ser semejante, homogéneo, pero hay veces que el horizonte cambia del todo y paso de un valle a una llanura, o paso de un bosque a un desierto. En fin, son cosas distintas. Los paisajes cambian precisamente eso en distintas unidades geográficas, diríamos. Y el cambio de rasante es cuando estoy pasando una vertiente, por ejemplo, ¿no? Esta es la pregunta. Estos cambios de rasante, todas estas nuevas formas de entender, según las nuevas formas, las nuevas perspectivas paradigmáticas que hoy están en juego, todo esto, y ustedes están intentando hacer una relectura de todo esto, pero esto a lo que estamos llegando es cristianismo todavía, o ya esto es poscristiano. Pues sí, hay que pensarlo. Y vamos a reflexionar sobre eso. No hay que sentenciar dogmáticamente sí o no. No, esto vamos a hablarlo más despacio, que la cosa es seria. Entonces, en primer lugar, yo creo que hay que decir que en algún primer sentido, que es el que ha podido causar extrañeza a algunos de ustedes, por supuesto, ¿no? O a quien escuche alguno de estos sin más preparación, le pille de nuevo y le sorprenda eso, pues esto no es cristianismo. ¿Por qué? Esto ya no es ser cristiano, porque pues ya no incluyen los dogmas básicos. Bueno, entonces, claro, si no incluyen los dogmas básicos, son básicos. Pues usted no es cristiano. O no incluye, por ejemplo, el megarrelato de la historia de la salvación. Todo era esto en el gran relato que tenemos de que Dios nos creó, etcétera, la creación, el pecado original, tal, la redención, la iglesia, la vida eterna, el juicio, la vida eterna, el cielo, el infierno. Si yo no estoy en ese esquema así, ese no es mi marco, eso no es el marco de lo que estamos diciendo, pues no es cristianismo, esto será otra cosa, qué sé yo. Si estamos prescindiendo, por ejemplo, de dogmas de los 4 primeros concilios, de los concilios de Nicea, de Calcedonia, bueno, es que eso era la fórmula básica del cristianismo y de cristología y del cristianismo por Cristo, por el fundador y por Cristo. Entonces, sí, ya puede ser que no estemos siendo cristianos. O si me dicen que ya no se trata de salvarse, no, un cristianismo no era para salvarse. Oiga, toda la vida ha sido para salvarse. Toda la vida ha sido para salvarse. Toda la Edad Media, por ejemplo, no nos vayamos más atrás. Pero entonces, y el cristianismo que nos llegó a nosotros, que de hecho era medieval, pues era para salvarse, ¿no? La primera impresión es que parece que no sería cristiano. Videtur quod non, que decían los antiguos. Parece que no, como punto de base, punto de partida. Claro, si ya no se cree en la trascendencia, si no estamos en el teísmo, si no hay teos, pues ya no hay trascendencia, ¿verdad? Será todo aquí. Bueno, aquí en el cosmos, ¿verdad? Pero ya Dios, que estaba más allá, metafísicamente más allá, pues sobrenaturalmente más allá. Entonces ya no se puede, ya sería no cristianismo esto. Si el cristianismo era esencialmente trascendente y la cultura actual es inmanente, pues metafísica, pues no se sabe qué puede ser esto. Entonces, primero, videtur quod non, parece que no. Quede claro. Efectivamente, hay que aceptar ese reto, ¿no? Parece que estas cosas, pues, al oyente desapercibido que le pilla de nuevas, dice, oiga, esto no es cristiano. Yo no había oído esto nunca y esto no me parece, claro. De entrada, puede ser que no le parezca. Sin embargo, esto que estamos postulando, esta nueva visión, ¿es posible? Hay que preguntarse eso, porque a lo mejor es que hasta ahora no ha sido
no ha tenido lugar, pero si tuviera lugar, y está empezando a tener lugar, porque hay cristianos que pensamos así, ¿verdad? Eso sería que mostraría que del de factum ad posse valetilatio, si ya hay cristianos así, pues entonces es que se puede ser cristiano de esta manera, aunque parezca post-cristiana, no es tan post-cristiana, porque son cristianos, de hecho, así. ¿Mm? Pues yo creo que teóricamente sí, está claro. Ahora, en la práctica, en cuanto a si el cristianismo llegará a ser de esta manera, pues yo creo que nadie lo sabe, ¿no? Es decir, el Titanic se está hundiendo, sí. Y aquí no vale la comparación del Titanic porque, claro, la iglesia no es un barco. Puede ser que sea la nave de Pedro, pero no es un barco transatlántico con 6 cámaras y ya con una ruptura en varias de ellas que ya no se puede arreglar. No, esto es otro. La película no se puede extrapolar, ¿verdad? Pero pues se podría arreglar, pero si no la estamos arreglando, y si esto cada vez se está hundiendo más y no la arreglamos, pues bueno, aunque sea posible, pues no lo vamos a poner a salvo, de hecho, ¿no? Puede ser que se hunda antes, sí, sí. O sea, ahora ya pensamos por primera vez que es posible. Y que de hecho, pues, bueno, esto es lo que están hablando. Estoy recordando el libro de Riccardi, el fundador de la comunidad San Egidio, que acaba de publicar un libro, ¿no? La iglesia arde. Y empieza con la imagen de la metáfora del el incendio de Notre Dame en París, ¿no? Pues sí, parece como que esto estamos preocupados. Es que, ¿será que el cristianismo se va a acabar? Pero por de pronto el catolicismo, ¿se va a acabar esto? ¿Qué pasa? Entonces, pues no sé, yo no me quiero ir con los analistas estos que reconocen la posibilidad de que, bueno, la posibilidad sí, pero de que parece que esto va a acabarse, yo creo que no. Pero es porque tengo esperanza en que esto cambiará y cambiaremos y aceptaremos otro modo de ser cristiano. Entonces, esto que estamos pretendiendo con esta nueva visión, ¿será cristianismo o será poscristianismo? Bueno, pues aquí también hay que matizar. Vamos a ver. ¿Qué es cristianismo? Cuidado, no hablemos de cristianismo o poscristianismo si no estamos de acuerdo claros en qué es el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo para decir esto si esta visión es cristiana o no cristiana? Bueno, pues de pronto, pues no creemos que haya que ser cristiano en cuanto al cristianismo de Jesús, porque el cristianismo de Jesús no existe. Quiero decir, entiéndanme, Jesús no fundó el cristianismo. Esto que llamamos cristianismo no lo fundó Jesús. Jesús no fundó ninguna religión. Jesús no fundó ninguna iglesia. Es después pero bastante después que surgió algo, ¿verdad? Pero él no quiso fundar nada. Entonces, cristianismo, esto no es cristianismo si me estás diciendo el cristianismo de Jesús. Si usted está entendiendo cristianismo como algo que fundó Jesús, pues sí, todo esto no tiene que ver. No es cristiano, tampoco es poscristiano. Esto no es cristiano porque eso no lo reconocemos. Jesús no fundó el cristianismo, ¿no? Lo que sí fundó sin fundar Jesús fue el movimiento de Jesús. Es un concepto técnico, ¿verdad? Saben ustedes, el movimiento de Jesús es movimiento en cuanto a movimiento. No es una institución, no es una religión, no es una iglesia, es un movimiento. Un movimiento popular, un movimiento social. Allí había un movimiento, unas corrientes, algo que se está moviendo, el movimiento de Jesús. Y que surgen comunidades sin estructuración, sin pensar que son una religión, sin creerse cristianos, ¿no? Ellos no eran cristianos, eran judíos y seguían siendo judíos, pero estaban en el movimiento de Jesús, sin registros, sin institución. Entonces, bueno, eso son otros 100 pesos. Ahí sí, yo creo que esto, claro, esta nueva visión no la dijo Jesús así, y no estaba en el movimiento de Jesús, pero esta nueva visión simpatiza totalmente con el movimiento de Jesús y cree que el movimiento de Jesús, tal como era hoy, sería esto. Si reunieron las condiciones de ser personas que aceptan el mundo de hoy y que entran... o sea, ¿qué haría Jesús hoy en este mundo? Pues ser persona de hoy, obviamente. No estaría reivindicando
la Edad Media, ni la predemocracia, ni rechazando, renegando de la democracia. No, 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 no. Entonces, podría ser el movimiento de Jesús, pero eso no es ser cristiano, eso es el movimiento de Jesús. Y en eso, pues, precisamente los nuevos paradigmas en parte quieren volver al movimiento de Jesús, ¿verdad? Porque ser cristiano, decir si somos cristianos o no somos cristianos, si lo apuramos, en puridad, cristianismo es no lo que fundó Jesús, que no fundó el cristianismo, sino lo que fundó Constantino. No había cristianismo, no había institución organizada tal como iglesia, como eclesía, como asambleas, como movimiento de Jesús al principio, y después poco a poco se fue configurando en el Estado, en el Imperio romano, hasta que Constantino llama a la iglesia, a los obispos, mejor dicho, y los llama y les dice: vengan ustedes aquí a mi palacio de verano, Nicea, que hoy sabemos dónde está. Nicea, claro, existe la ciudad, pero no hay nada, no queda nada del palacio, a no ser que se hagan unas nuevas prospecciones, excavaciones arqueológicas, porque lo que me decía un arqueólogo, los palacios, los templos, todo eso queda. No hay forma de raerlo. Nadie se preocupa de quitar los cimientos de uno de esos edificios para que no se enteren los demás, ¿no? Quitan todo lo de arriba, se llevan todas las piedras para reutilizarlas, pero los fundamentos quedan. O sea, qué sé yo si un día en Nicea, que hoy es totalmente musulmán, pues se puede encontrar algo, pero ahora mismo no hay nada. Entonces, es Constantino el que los llama y dice: bueno, vamos a ver, yo quiero que ustedes se pongan de acuerdo, quiero que saquemos de aquí una nueva visión, una teoría, una teología, mejor dicho, y esta va a ser la teología del imperio. Y aquí se va a tratar esto porque yo soy el que les invito, yo les he traído en posta real, pagada por el imperio, posta de lujo, en carruajes, ¿no? Y van a venir aquí y ustedes son mis invitados. Y aquí se va a tratar lo que yo digo, porque soy el emperador. Y les llamo, y esto es un acto del emperador. Hemos dicho después que es un concilio, pero ¿cómo va a ser un concilio eso? Eso no era un concilio. Lo llamamos, sí, pero no es un concilio. No era un acto de la iglesia. No, no les parezca radical lo que estoy diciendo. Ya sé que después se ha considerado y como, pues eso, el gran concilio primero, si quieres, ¿verdad? Pero no, eso era un acto de Constantino, del emperador, iniciativa del emperador, no iniciativa del Papa. El Papa Silvestre ni se enteró, porque no sabía que era Papa, porque no lo era todavía, porque no existía la figura. Entonces el Constantino los llama y les dice: quiero que se trate esto, y aquí se trata, la agenda la hago yo, ustedes tienen que tratar, pero lo apruebo yo apruebo, yo digo lo que hay que tratar, y yo digo si acepto o no acepto, o lo que hay que repetir, o lo que sea. Pero soy yo. Y no estaba bautizado siquiera. Constantino se bautizó al final de su vida. Díganme si eso fue un concilio. Pues bien, el cristianismo ahí comenzó. Y ahí que empezó a configurarse como dentro de la estructura orgánica normal del imperio, y por eso estamos en diócesis todavía, y hay curias diocesanas todavía, y todo está montado con esa jerarquía. Si ser cristiano es pertenecer a esa institución que fundó Constantino y que todavía no nos hemos desprendido de él, pues bueno, no, sí, podríamos ser, esta propuesta sería no cristiana, sí, en cuanto que sería una propuesta que abogaría por descristianizar, entiéndase bien, el cristianismo de Constantino y volver al movimiento de Jesús, por ejemplo. Entonces, sí, esto podría ser no cristiano en ese sentido. O podríamos todavía ir más atrás, antes de Constantino, y sino hasta ya final del siglo II, cuando entran los padres de la Iglesia, que entran como señores helénicos, paganos, griegos, que han estudiado filosofía y tienen una serie de influjos y conocimientos, y son todos unos señores filósofos,
de distintas corrientes, gnósticos, estoicos, de todo tipo, platónicos, y entran con todo ese bagaje, y la Iglesia, que no sabe nada de esas filosofías y que tiene que sacar la cabeza en una sociedad que es helenista, y que esos son los que saben, y no estos pobres analfabetos que están viniendo eh, en las capas pobres de la sociedad, pues esa iglesia tiene que ponerse a dialogar con el mundo, y estos que entran ya con la cultura hecha helenista, pues eso, vienen con sus dogmas filosóficos, y entonces los casan con el cristianismo, y hacen la interpretación estoica, platónica, gnóstica del cristianismo, y ahí están todas las filosofías en el cristianismo primitivo, que se forma a partir del siglo. Cristianismo primitivo es esa red de comunidades que se forma a partir del siglo segundo, entrando en esta dinámica, en este nivel de filosofía. Bueno, pues eso es la helenización del cristianismo. El cristianismo helenizado o helénico, cristianismo griego, greco-romano después. Bueno, eso no es. Eso es el cristianismo real, ¿verdad? El institucional, tal. Pero ese cristianismo filosófico, esta propuesta nueva, tampoco es cristiana. Si el cristianismo es eso, esta propuesta aboga por también la deconstrucción de ese cristianismo filosófico helénico, helenizado. Esta propuesta no quiere ser cristiana, si cristianismo significa esto. Y bueno, cuando decimos cristianismo, de hecho, estamos significando un conjunto de filosofías. El otro día citaba yo al libro de Tresmontant, ¿no? Pues es todo la filosofía, las ideas maestras de la metafísica cristiana, y es todo lo que se formó en ese momento. Y ese ha sido considerado el patrimonio simbólico filosófico fundamental del cristianismo. Una filosofía perenne, eterna, de la que no podemos echarnos atrás. Entonces, pues eso, y aquellos concilios de Nicea, a lo mejor, claro, si el cristianismo usted lo define por el concilio de Nicea, bueno, pues mire, sí, claro, entonces esta propuesta es poscristiana o es acristiana o es al margen, porque sí pretende eh, la deconstrucción la revalorización, pero no en el sentido necesariamente positivo, sino reevaluación del concilio de Nicea, y para ponerlo en su sitio. Ahora se van a cumplir los 1700 años, ¿verdad? ¿No? Una vuelta al movimiento de Jesús, y prescindiendo, saltando, deconstruyendo todas las alforjas filosóficas y dogmáticas que se han echado encima. No solo por todo eso de quitar ese cristianismo, sino mirando los nuevos paradigmas, yo preguntaría, ¿podemos llamar cristianismo, pero cristianismo de nuevo cuño, a esta visión de los nuevos paradigmas, a esta visión posteísta, posreligional? Por ejemplo, un cristianismo no teísta, ¿lo podemos llamar cristianismo? Si usted dice que no, pues entonces, bueno, pues no. Pero oiga, yo diría que sí. Pero tampoco es necesario, no es imprescindible, pero eso es a debatir, ¿verdad? Depende de lo que signifique o lo que queramos que signifique, porque los significados los ponemos nosotros, ¿no? Los significantes están ahí, pero los significados hay momentos en los que se pueden revisar, y hay momentos en que se pueden reevaluar y recolocar. Entonces, pues, ¿a usted le parece que un cristianismo no teísta no es cristianismo? Pues sí, desde luego no es el cristianismo que ha sido, pero se puede ser cristiano posteísta, y vamos hacia eso, ¿verdad? Recuerdo el libro de Spong, cuando trata el tema de Jesús, como los primeros discípulos, y después las primeras tradiciones, los primeros escritos y tal. Y hay un capítulo donde dice Jesús antes de que el teísmo se apoderara de su memoria, de la memoria de Jesús tenida por los discípulos. Al principio, los primeros textos no hablan para nada de los dogmas cristológicos, para nada, ni los intuyen ni los dan por supuesto, no. Pero después ya el teísmo, dice Spong, se apoderó y reconstruyó todo y le añadió. Y nosotros, que hemos llegado al final de la película, pues decimos, pues esto es así, porque es que Dios lo quiso. ¿eh? Entonces, un cristianismo no teísta puede ser cristiano.
Bueno, si te dice que no, pues también. Bueno, pues depende, hay que ponerse de acuerdo. Un cristianismo unificado sin dos pisos, ¿eh? Sin sobrenaturalismo, sino un cristianismo emergentista, eso sí, creativo, como lo diría Kaufman, ¿verdad? Pues eso puede ser cristiano. Yo creo que el cristianismo tiene que ser así, pero claro, usted me dirá, no, no, si no usted no cree en el cielo y en el infierno, pues eso no, eso ya no es cristianismo. Vale, pues depende. Esto es una decisión, yo diría, no iba a decir terminológica, no sé, pues conceptual, lo que sé yo, por ahí habría que ir. Si tenemos un cristianismo que se destrona, se autodestrona, se baja del trono que él se había hecho del exclusivismo. Nosotros somos la religión verdadera, no una, sino la religión verdadera. Y nosotros, exclusivamente nosotros, o bueno, los demás también tienen cosas buenas, pero son las nuestras, que de alguna manera les han llegado, pero son las nuestras, es el que llaman el inclusivismo. Pues ese ha sido el cristianismo. Todavía hoy oficialmente no se puede ser pluralista. La Dominus Jesus del cardenal Ratzinger, cardenal digo, no, no ha sido... Nadie la quiere mirar ni la quiere revisar. En el fondo es un documento realmente non receptus, que se dice en latín, o sea, es un documento no recibido. Fue un rechazo fuerte, pero ahí está y nadie lo quiere tocar por ahora. Algo están esperando, ¿verdad? Pero pues no se quiere tocar. Entonces, oficialmente somos inclusivistas. La institución, el cristianismo es inclusivista. ¿Será cristianismo un cristianismo que va contra lo oficial hoy y se considera pluralista? Pues alguien me puede decir, pues no, porque está fuera de lo que manda la institución. Eso hoy estaba perseguido oficialmente por la Congregación Palatina de la Fe, a todos los teólogos pluralistas, ¿verdad? La Congregación Bautina de la Fe en tiempo de de Juan Pablo II y de Benedicto XVI los persiguió, entonces, porque estaban fuera del dogma, estaban en contra, eso era herejía. Pues entonces eso no era cristianismo hereje. Sin embargo, hoy, pues ya lo está pensando mucha gente, pero si usted dice, no, no, todavía oficialmente lo es, pues eso, no, están fuera del cristianismo. Esta visión, por ser pluralista, estaría fuera del cristianismo oficial, claro, sí. El cristianismo oicocentrado. Tenemos una serie de videos que queremos continuar del oikia, por una espiritualidad oicocentrada, centrado en el oico, en el eco, oico, el cosmos, el mundo, como oikos, como hogar. Pero si es oicocéntrica, la espiritualidad no es teocéntrica, y más en el mundo posteísta. No es eclesiocéntrica, por supuesto, pero tampoco es cristocéntrica, es que es oicocéntrica. ¿Eso será cristiano si no es cristocéntrica? Pues probablemente no, en la visión común, normal, o al uso, pero podría ser. Entonces, yo creo que podría ser. Eso habría que discutirlo también. Habría que discutirlo. Y pues está dándose una nueva comprensión de qué es la religión. Habíamos tenido una religión vertical, de arriba abajo, y ese es el cristianismo, así ha sido, ¿no? Y ahora se dice que no, que el cristianismo, la religiosidad no es esta verticalidad, sino que es esa respuesta humana al misterio, no a una revelación, sino al misterio, que se puede revelar desde abajo, entonces ya sería una revelación no revelada, pero en fin. Entonces, si hoy tenemos otra, la concepción de la religión es otra, pues eso ya no podrá ser cristianismo, porque el cristianismo tenía su propia visión de la religión, que era muy común con el universal de las religiones, ¿verdad? Entonces, también habrá que ponerse de acuerdo. Pero puede ser las dos cosas, según como usted lo vea, pero una cosa u otra. Nosotros vemos que sí, que efectivamente tiene que ser un cristianismo nuevo, es decir, un cristianismo con otra visión de la filosofía y la teología de lo que es la religión misma. Entonces, ahí estamos, y puede ser cristianismo. Pero, digo, hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué sé yo? Tiene que ser un cristianismo, el cristianismo de hoy que que acepte la visión nueva arqueológica, donde sabemos que multitud de cosas que hemos dado por supuestas como base de nuestra fe,
Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si el pueblo de Abraham no es de Abraham porque Abraham no existió, o si el pueblo de los patriarcas, la fe de los patriarcas no es de los patriarcas, pero los patriarcas no existieron, o si Salomón no sabemos si existió, o más bien parece que no, o si Moisés tampoco no existió, pues ¿qué queda de todo aquello? Bueno, pues un cristianismo moderno que acepte la nueva arqueología, pues ya no podrá ser cristiano. No lo podrá ser como lo tradicional, lo oficial, lo que se ha dicho siempre, porque esto lo contradice. Pero es que el cristianismo tiene que aceptar la realidad. Entonces, aceptar la realidad no puede ser que si usted acepta la realidad, sale del cristianismo. No, no, pues eso no puede ser. Entonces, ¿qué haremos? Pues hay que ponerse de acuerdo. Nosotros creemos que un cristianismo que acepte el nuevo paradigma arqueológico bíblico y acepte la verdad y la no verdad histórica de muchas de las cosas que teníamos por verdad cierta, no comprobada, pero sí creída, pues eso no es salirse del cristianismo, sino que es dar forma al nuevo cristianismo, lo que el cristianismo tradicional tiene que hacer, pasar a aceptar la verdad arqueológica. Y un cristianismo ha sido siempre religional, con los esquemas de las religiones, ¿no? Con el esquema de sometimiento de las religiones, eso que hemos dicho en alguna otra ocasión, crea usted, sométase, renuncia a pensar, renuncia a comprobar, crea, porque se trata de fiarse de Dios, que no se manifiesta más que a medias para que usted pueda mostrar que usted le cree. Bueno, pues si ese tipo de religiosidad ya hoy no funciona, pues vamos hacia un cristianismo posreligional, sin los mecanismos de las religiones. De otra manera, una espiritualidad no religiosista, no religional. Entonces dirán, es que eso ya no es cristianismo, el cristianismo ha sido siempre lo que era. Bueno, hasta ahí no quiero insistir más en más razones, pero verán ustedes que efectivamente hay muchas razones y es muy complicado esto de si esto es cristiano o no es cristiano. Depende de qué es el cristianismo, depende si aceptamos que el cristianismo tiene que cambiar y depende de dónde nos ponemos. Y desde cada punto se tiene un punto de vista. Cada punto de vista es la vista desde un punto. Y como estamos en muchos puntos distintos, puede haber muchos puntos de vista. No es necesario llegar a un acuerdo. Es conveniente ver esta visión y ver que no debemos dejarnos atrapar por las palabras. Es decir, cristiano o no cristiano. Oiga, la cosa es más profunda, ¿no? No es poner etiquetas, no es conveniente cuando la cosa es bastante compleja. Entonces, acabamos. ¿Qué nombre le damos? Pues no le demos ningún nombre, dejémoslo cada uno que interprete. ¿Esto es cristiano o poscristiano? Pues las dos cosas pueden ser buenas, tienen su sentido bueno al menos, como hemos expresado, ¿no? ¿Por dónde sigue la cosa? Pues no hay respuesta. ¿Por dónde seguiría este cristianismo medieval que ahora se abre a esta nueva posibilidad? ¿Por dónde sigue ahora si esto está tan incierto, quiero decir tan indefinido, porque hay que hacerlo, porque no existe, porque hay que hacerlo? Pues no hay mucha respuesta, ¿no? Y yo diría que aquí está la respuesta que daban los místicos también, San Juan de la Cruz y tal. Por aquí, en el Monte Carmelo, en la cima, ya no hay camino. No. A ver, ¿dónde va la senda? No, por aquí ya no hay camino. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Son tus pasos el camino y nada más. Son nuestras huellas, son nuestros esfuerzos de todos los que estamos buscando y que estamos reflexionando y que estamos en nuestras comunidades debatiendo estos temas. Somos los que estamos haciendo un camino nuevo. Otros van por un camino trillado y siguen y además reivindican, unos y otros no, otros están abiertos y estamos dialogando. Pues así tiene que ser la cosa. Gracias. Saludos. Chao.